ustedes esos mártires son discípulos de Jesucristo, pertenecían a la iglesia de Cristo o ellos ya no pertenecían a la iglesia de Cristo? ¿Qué mártires? Por ejemplo, San Justino, Justino mártir, del año 100. Sí. San Ignacio de Antioquía. La verdad es que no llegué a como conocer sobre ellos. Creo que en la Biblia tampoco aparece, ¿no? No. Son un poco más tardíos, pero por ejemplo Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan, y Justino mártir fue discípulo, San Policarpo, que fue martirizado, fue discípulo directo del apóstol Juan también. Sí. Entonces, y están todas estas cuestiones, ¿no, hermano? Después, si me permitís, yo te quiero leer lo de, porque justo por ahí lo tengo el libro, de los padres apostólicos, que son aquellos que eran discípulos directos. Sí. Y ellos decían, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, a ver si lo tengo acá. Sí. Acá lo tengo, mira. Y yo lo anoté para mostrarte porque realmente me parece bastante interesante. Dice Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Ignacio de Antioquía era el discípulo directo de un apóstol. Mirá, a ver si lo encuentro acá. Creo que lo tenía por acá. Se me habrá acabado. Porque ahora dame un segundito porque yo me parece que lo tenía por acá. Ahí está. Bueno, Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pablo y de ellos dos. Ignacio de Antioquía, viste, cuando Jesús toma a un niño que dice, dejen que los niños vengan a mí, viste que él toma a un niño y lo bendice. Bueno, la historia, la tradición dice que ese niño era Ignacio de Antioquía. Él fue discípulo del apóstol Pablo. Y ¿sabés lo que dice ya en el primer siglo? Está diciendo acá en una carta que él deja a los de la iglesia de Esmirna, dice esto, y esto me resulta bastante interesante. Dice, seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciarlos como al mandamiento de Dios. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía. A lo que sí voy y a lo que sí creo, ¿no? Es como en las palabras de Cristo, ¿no? Sí. Y como siempre me voy a remitir al mismo punto. Por eso yo también le creo a Cristo cuando Él dice, yo estoy con ustedes todos los días, no los voy a dejar. Entonces yo no creo que la profecía pueda incluir a la iglesia. Yo puedo aceptar que la profecía incluya a la apostasía, a ellos que se alejaron de la iglesia y los que apostataron de la fe cristiana y enseñaron doctrinas heréticas, como ya vemos en el primer siglo y lo acabamos de ver ahí. Pero no creo que la iglesia misma se haya corrompido. A eso es lo que yo voy, porque la iglesia de Cristo no puede corromperse, porque Cristo dejó su Espíritu Santo para que guíe a aquellas personas a la verdad. Si no vemos que, si no hay, trataríamos de mentiroso a Jesucristo diciendo que no pudo haber dejado una iglesia incorruptible. Bueno, entonces como yo creo, ¿no? Sí. Eso es lo que siento, ¿no, hermano? Como yo no veo, ¿no? Como en alguna parte como dice que sí, que va a estar con nosotros, ¿no? Sí. Pero no dice que en ninguna parte como no va a haber ninguna apostasía, ¿no? Como No, yo no dije que no hay apostasía. Sí. Como una apostasía generalizada, ¿no? Y nosotros como realmente creemos en este precepto, ¿no?
que dicen en Proverbios 3, ¿no? De confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Y después sí dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿no? Sí. Y como, la verdad, como le digo, ¿no? Como, por ahí capaz que no sé todas las cosas y por ahí como hay muchas cosas de la Biblia que todavía no sé, ¿no? No, Pero no, sin seguro, embargo, seguro. como, sin embargo, como le quiero invitar a que pueda hacer lo mismo, ¿no? Como la única respuesta para mí siempre, para todo es Jesucristo, ¿no? Sí, sí, obvio. Por eso Y- mismo, como te había dicho, creo que Jesucristo, Sí, en su divina providencia y su misericordia, Él nos ha dejado un espíritu, sí, que éste iba a guiar a aquellas personas a la verdad, así como a los apóstoles, aquellos que estuvieron y trabajaron con los apóstoles, también han recibido esa enseñanza. Y la enseñanza de los apóstoles me parece que tiene que ser incorrupta. Creo que los apóstoles no pueden haber enseñado algo que que el propio discípulo haya entendido o haya recibido de una manera corrupta. ¿Entendés? Sino porque Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Pablo, recibe esta enseñanza. Y entonces como no sé, no, hermano, como yo no sé sinceramente, claro, sí, pero sí, sí sé, ¿no? Como cada vez que tenemos una duda, ¿no? Como tenemos que preguntarle a Dios, ¿no? Como si el libro de Mormón es verdadero, ¿no? Y si el libro de Mormón es verdadero, como refiere que todo lo demás es verdadero, ¿no? Entonces, como... no, no, eso te entiendo. Y eso es como lo único que le puedo decir, ¿no? Sí. Porque sí, como hay muchas cosas, pero sin embargo no sé todas las cosas. Sí, sí. Sí sé, ¿no? De que esta es la iglesia restaurada de Jesucristo, ¿no? Y restaurada porque esa es nuestra creencia, Claro. de que Bueno, se perdió. perfecto. Entonces, está perfecto. Yo entiendo que puede haber una apostasía, como vos decís. La cuestión es que por ahí me gustaría saber, y eso por ahí si tenemos otra charla, lo que sea, ¿cuál es el punto Sí. donde fue la apostasía? O sea, donde Donde todo se se fue. destruyó la doctrina cristiana, Sí. la doctrina entregada por Jesucristo Sí. se desvaneció. Entonces no creemos que se desvaneció todo completamente así como todo se fue, ¿no? Sino nuestra creencia Sí, es que, bueno, como para nosotros es fundamental como la autoridad que da Cristo, sí, ¿no? Pero también como tener su evangelio completo, ¿no? Y creemos que, bueno, con el correr de los tiempos, como su doctrina se corrompió, sí. ¿sí? Y que además Dios quitó la autoridad de la tierra justamente porque se corrompió la doctrina. Bien, ¿no? bueno, ahí es el punto. ¿En qué momento se corrompe? Yo ya sé que se restaura 19 siglos después, ya lo sé. Sí. Eso es lo que creen ustedes, que lo restauran en 1800 con Smith, ¿no? Sí. Pero, ¿en qué punto Se corrompe. se corrompe? Claro, porque el apóstol Pablo... Entonces, como, primero para entender, ¿no? Como Eso es lo tenemos, que mi duda. sí, entonces, como dice en la Biblia, ¿no? Como andamos por fe, ¿no? Básicamente, sí. Entonces, como, bueno, como por ahí a veces no va a aparecer como, hay una historia, no sé si usted recuerda, usted debe recordar mejor en el Antiguo Testamento de que estaba este hombre andando en un burro y se le aparece un ángel delante de él. ¿Recuerda? Sí. Sí, entonces como este hombre como intentó ir, pero el burro como le dijo que no, ¿no? Pero intentó hasta que se le apareció el ángel. Ajá. Entonces como a veces, bueno, Dios no nos va a dar todas las cosas claras porque Balaam. como Balaam, ahí sí. está, sí. Entonces como Dios no nos va a dar todas las cosas como de una, ¿sí? No, Porque no, primero sí. tenemos que andar por fe. Obvio, obvio. Pero bueno, esto, o sea, es una acusación o algo bastante grave, Sí. decir que hubo una apostasía durante 18 siglos o 19, Sí. que se restaure ahí
y que durante 18 siglos la iglesia haya vivido en apostasía. A eso es lo que para mí eso es bastante fuerte, porque son 18 siglos, son 1800 años, ¿entendés? Entonces, porque lo mismo decía Martín Lutero. Martín Lutero, cuando hizo la reforma del siglo XVI, dijo que él era la restauración, que él iba a restaurar el cristianismo primitivo, pero porque se había perdido. Sí, pero como todavía volvemos a lo mismo, ¿no? Como Martín Lutero también, si no mal recuerdo, ¿no? Como él, bueno, como por él mismo, ¿no? Fueron todas estas cosas, como creo que él no declaró de que se le aparecieron ángeles y que vio a Dios. No, él lo hizo a través de la escritura. Entonces justamente eso es otra confusión más claro, que bueno, nosotros pero, por eso, pero y si vamos al siglo VII, donde aparece Mahoma, que Dios mismo le revela el Corán y trae a él como profeta, él lo trae como profeta. No vamos a Martín Lutero, vamos al Corán. Él lo trae como profeta. Y todavía, ¿no, hermano? Como nosotros creemos, ¿no? De que, bueno, hay muchas cosas que yo no sé y que no voy a poder responder. Obvio, te entiendo. Pero siempre no vamos a saber todo. Como el punto principal siempre recae sobre esto. Es como tener la suficiente fe en Cristo que cuando no entendemos algo le preguntamos, ¿no? Y eso es como lo único que yo le puedo decir, que sé con seguridad, ¿sí? Claro. Y es que el libro de Mormón es verdadero, ¿no? No, eso nosotros, incluso se puede hasta suponer que es verdadero. Nosotros, hasta yo te puedo suponer, incluso dar te puedo decir? La fe o la confianza, quizás, aunque yo no lo creo, pero te puedo dar la confianza, el voto de confianza de que puede ser verdad. Lo que pasa es que para que se restaure necesitamos algo previo, la apostasía. Necesitamos saber con exactitud si realmente fue una apostasía o no fue, porque entonces, si no fue, siempre recae sobre esto, ¿no, hermano? Si no fue apostasía, entonces la Iglesia Católica es aquella que Cristo fundó y que estableció, y no puede ser la Iglesia de los santos de los últimos días porque no hubo apostasía, o que si hubo apostasía, hubo una Iglesia que mantuvo la doctrina pura. Sí, entonces nosotros creemos que se perdió eso, ¿no? Y justamente como, bueno, no me gusta hablar de otras religiones, ¿no? Sí. Pero como bueno, como he visto como otras cosas, no voy a hablar de eso, ¿no? Pero básicamente me voy a remitir a lo mismo, hermano. Como, y voy a invitarle a lo mismo, ¿no? Como, si tiene alguna duda, como para saber si el libro de Mormón es verdadero, como lo único que tiene que hacer es como preguntarle a Dios, ¿no? Y Él le va a hacer saber, porque Él, como dice en Santiago, ¿no? Como que Él nos da sabiduría. Claro. Bueno, igual yo por ahí te quería leer lo de Policarpo, que mirá, esto también es algo porque esto es algo que yo estuve leyendo, y realmente para mí es interesante, acá lo anoté, que dice, por ejemplo, ¿no? Policarpo era discípulo directo del apóstol Juan, de Juan, el apóstol. Y dice lo que hace Policarpo. ¿Y cómo llegamos a saber que él era como un apóstol de Juan? Bien, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, él da una lista de aquellos discípulos de los apóstoles. Nosotros esto lo sabemos, por ejemplo, por la historia de la iglesia. Cuando nosotros estudiamos los primeros siglos de la historia de la iglesia, vemos que han habido discípulos directos de los apóstoles, y que estos se llaman los padres apostólicos, aquellos que han escrito cartas. ¿Y cómo llegamos a saber que eso es verdad? Por la historia y los documentos que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos documentos que han permanecido casi intactos, por ejemplo, muchas... ¿Cómo puede estar escrito, no? Pero ¿cómo llegamos a sabernos que en ese tiempo como fue verdad? ¿No? Porque es como yo ahora puedo escribir algo, ¿no? Como
Sí, Pero ¿cómo llegamos a saber que eso realmente pasó, ¿no? Si bien, no estuvimos, bien. ¿no? Por ejemplo, vos estás seguro que la carta del apóstol Pablo es real, por ejemplo, 1 Corintios. ¿Vos estás seguro que la escribió el apóstol? Bueno, yo siento, ¿no? Y como le digo, ¿no, hermano? Yo he orado, ¿no? Y cada vez que leo mis escrituras, como pregunto a Dios, ¿no? Y le pido guía y que me ayude a retener las cosas que son necesarias para mi salvación, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, como creo justamente por fe, ¿no? por fe. Por fe Eso creo no que las bien. partes donde voy leyendo, sí, son verdaderas, y si no, busco justamente, porque creemos que Dios ha dado profetas nuevamente, como Claro. busco en las traducciones, ¿no? Está bien. Y justamente Pero, fe, por ¿no? ejemplo, si viene un ateo y te dice, mira, yo no creo que 1 Corintios haya sido escrita por Pablo. ¿Cómo sabes vos que no agarró un hombre esa actitud que 1 Corintios fue escrita por el apóstol Pablo por los documentos, por las copias y las traducciones? Las copias del Nuevo Testamento, por ejemplo, incluso de casi todo el Nuevo Testamento, se podría decir, hay miles de manuscritos con los cuales se pueden comparar, y esto es lo que se llama la crítica histórica y las críticas textuales, de analizar los manuscritos, ver que datan de esa época, y los testimonios orales de que fueron escritos por los apóstoles, o por Pablo, o por Mateo, por Marcos, por Lucas, o por Juan, por ejemplo. Para saber que Mateo escribió Mateo, nosotros tenemos el testimonio de Papías de Hierápolis. ¿Entendés? Papías de Hierápolis dijo que Mateo escribió Mateo. Justino, Ireneo de León, o Justino Mártir. Me parece que Justino Mártir fue aquel que dio también la lista de los 4 evangelios. Errar, ¿no? Sí. Para no errar lo que te digo. Hermano, como yo, bueno, no yo vuelvo a lo mismo. Sí, ¿no? sí, Como entonces hay una crítica, sí. hay una crítica Sí, histórica, hay un análisis de los documentos para saber que estos documentos son fiables y confiables. sí. Lo mismo pasa con Policarpo. Hay un martirio, las actas de los mártires, por ejemplo, como esta es un acta de los mártires. Roma, el Imperio Romano, no mataba gente, o los casos de los cristianos, por ejemplo, están datados por Flavio Josefo, por Plinio el Joven, tenemos también historiadores de la época, y incluso por el mismo Imperio Romano y por la iglesia fundada por Cristo, según ellos. Y estos mismos, sí, según ellos, porque eran discípulos de aquellos apóstoles. Sí. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía fue martirizado, murió en Roma, Sí. lo comieron los leones. Policarpo de Esmirna fue martirizado en Roma, lo prendieron fuego en la hoguera, lo mataron, prendieron fuego. Policarpo era discípulo de Juan, y Ignacio de Antioquía de Pablo y de Juan. Entonces, no solamente ellos tenían la autoridad y decían, no, yo soy el discípulo del apóstol tanto, sí, y nadie me contradice. No, porque había mucha gente que sabía quién eran los discípulos o no. Y después la última cosita, te voy a leer lo de Tertuliano, que es lo que dice Tertuliano. Creo que acá está. Dame un segundito, 2 minutos, te lo leo para que veas lo que dice él. Para que veas lo que dice Tertuliano con respecto a eso, al tema del origen de las herejías y de la apostasía. Dice Tertuliano, por lo demás, si algunas herejías se atreven a insertarse en la edad apostólica para parecer transmitidas por los apóstoles, por cuanto existieron en el tiempo de los apóstoles, eso es lo que estábamos hablando ahí, que hay algunas herejías que existieron en el tiempo de los apóstoles, nosotros podemos decir, dice Tertuliano, publiquen entonces los orígenes de sus iglesias, desplieguen la lista de sus obispos, de modo que
De modo que a través de la sucesión que discurre desde el principio, aquel primer obispo haya tenido cuenta que Policarpo fue puesto por Juan, como la de los romanos cuenta que Clemente fue ordenado por Pedro. De igual modo, ciertamente también las otras iglesias muestran que vástagos de semilla apostólica poseen destinados al episcopado por los apóstoles. Inventen algo semejante los herejes, dice. Pues luego de tanta blasfemia, ellos pueden inventarse sus listas, dice. Inventen sus listas. Pues luego de tanta blasfemia, ¿qué más va a ser lícito para ellos? Pero aunque lo inventen, no consiguen nada, pues su doctrina misma, comparada con la apostólica, a causa de su diversidad y oposición, sentenciará que no tiene como autor a ningún apóstol ni a ningún varón apostólico, porque igual que los apóstoles, no habrían enseñado cosas diversas los unos respecto de los otros, así tampoco los varones apostólicos habrían divulgado cosas opuestas a las de los apóstoles, sino es que acaso que aprendieron de los apóstoles, predicaron luego de otro modo. Por tanto, las herejías están desafiadas a someterse a este criterio por aquellas iglesias que, aunque no exhibían como su fundador a ninguno de los apóstoles o de los varones apostólicos, en cuanto muy posteriores, aquellas, por ejemplo, están siendo fundadas cada día, dice, hay muchas fundadas cada día. Sin embargo, al concordar con la misma fe, no se consideran menos apostólicas que las otras, en razón de la consanguinidad de doctrina. Así, todas las herejías desafiadas por nuestras iglesias a someterse a ambos criterios, prueben por cuál de ellos se consideran apostólicas, pero ni lo son en absoluto, ni pueden probar que no son, ni son recibidas en la paz y en la comunión por las iglesias, de que de un modo u otro son apostólicas, sino siendo ellas de ningún modo apostólicas, se entiende por la diversidad del sacramento. Bueno, más o menos eso es lo que dice Tertuliano en el siglo, o sea, año 200 y algo, dice Tertuliano esto, ¿eh? Entonces dice que hay muchas que eran herejías, dice, pero ¿cómo era el modelo para probar si realmente eran válidas o no? Bastante Tertuliano era bastante, tenía una profesión, creo que era abogado, y era bastante interesante cómo sometía a prueba las herejías en los primeros siglos. Sí, y entonces, hermano, como... Por eso mismo, sí. Por eso mismo es que yo me quedo sorprendido cuando dicen que hay una apostasía en el primer siglo. Cuando, bueno, Tertuliano, Cipriano, Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente de Roma, bueno, los demás, después los sucesores. La verdad es que, hermano, como no los he conocido, ¿no? Porque son diferentes a mi religión, ¿no? Claro, sí, y como no... También porque... Bueno, tenemos apóstoles y profetas, ¿no? Claro, bueno, entonces creen que esos apóstoles tienen la autoridad de apóstoles. ¿Sí? Bueno, es justamente lo que decía Tertuliano en el primer siglo. Sí. Que demuestren que son verdaderos apóstoles de Cristo, que tienen sucesión apostólica, para que diga, bueno, así, tienen su autoridad. Entonces, si hay apóstoles en la iglesia de Jesucristo Santo en los últimos días, tienen que demostrar que realmente son apóstoles y que tienen un origen apostólico, porque si están desconectados del apóstol Pablo hasta el siglo XIX, siglo XX, podría decir, yo soy apóstol y estoy desconectado del apóstol Pablo, entonces no puedo ser apóstol. Sí. Entonces, hermano, como nosotros, como volvemos a los primeros principios, ¿no? Y los primeros principios son como la fe, ¿sí? Sí. Entonces, podemos, que es más la Biblia como dice que no nos enredemos en cosas de fariseos ni tampoco en genealogías que no vienen al caso, ¿no? Sino que realmente tenemos que andar por la fe, ¿sí? Como por los primeros principios, ¿no? Y como si usted siente que esa es como su fe, ¿no? Y que eso es lo correcto, como, bueno, eso está genial, ¿sí? Pero sin embargo, yo también como creo, ¿no? En estas cosas, ¿no? Creo en que Jesucristo
no, cuando estuvo en esta tierra, como estableció su evangelio, dio su autoridad y después se perdió. No. Ahora, quizás no tenga todos los datos, ¿sí? Como No, quizás... no. Por eso yo te pedía Y permiso, que vos ¿no? me digas Sí. el punto. ¿Puedo el finalizar? punto. Sí, sí. Entonces, como quizás no tengo como todos los datos, sí, quizás no soy un erudito, ¿no? Pero No, sí, no, tampoco. sí es lo que soy, lo que sé, sí es que Jesucristo ha vuelto a llamar profeta, ¿sí? Y eso es lo que yo, al haber estudiado, ¿no? No, Sí. quizás no oraciones tan simples así, ¿no? Sino que han sido como más largas, ¿no? Claro, y, sí, y han sí. llevado su tiempo, ¿sí? Pero, sin embargo, como yo he recibido esa respuesta de Dios, ¿sí? De que José Smith se le han restaurado las mismas llaves, ¿sí? A través de los apóstoles resucitados y glorificados, como Santiago, Pedro y Juan, ¿sí? Para que él pueda volver a restaurar su iglesia y que tenga las llaves y la autoridad, ¿sí? Sí. Y yo eso lo sé con todo mi corazón. Ahora, quizás si usted me pide que le muestre como detalle a detalle, por ahí no tengo todas las cosas. No, sí, pero es que lo de Smith como profeta, sí, yo te lo puedo hacer, sí. o sea, te puedo dar un voto sí, pero de no, que puede llegar. sí. Lo que pasa es que yo Para quiero ver lo finalizar anterior. sí, para finalizar como mi idea, hermano, Sí, como no le puedo como quizás voy a estar estudiando y quizás encuentre una respuesta, ¿no? También siempre tenemos que yo remitirnos tengo, a la fe, ¿no? Y preguntarle a Dios en sinceridad, ¿no? Y preguntarle como, bueno, como este camino que estoy siguiendo, ¿es el que vos querés que siga? ¿O la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Es tu iglesia restaurada? Y por ahí quizás, como no sé, no va a encontrar un escrito que diga en qué parte hubo una apostasía. Pero Dios le va a hacer saber en su corazón de una forma muy segura de que esta es la iglesia de Jesucristo nuevamente. Y yo lo sé porque le he preguntado a Dios. ¿Sí? claro, sí, Y hermano, como, sí, hay muchos misterios, hay muchas cosas, inclusive dentro de nuestra iglesia que yo ni siquiera sé, pero sí sé que esta es la iglesia de él y que fue restaurada. Y lo sé porque simplemente como le pregunté a él. ¿Sí? Y le invito a que usted pueda hacer lo mismo, ¿sí? A que pueda preguntar a Dios. Quizás no va a encontrar ese eslabón, sí, pero no, lo que pasa puede es preguntarle. que uno, bueno, quizás no te conté yo mi proceso de conversión a la Iglesia Católica, pero es muy extraño de que yo habiendo orado, habiéndole pedido a Dios que me muestre cuál era su iglesia, Él me mostró en un momento que era la Iglesia Católica. Entonces es como que, viste, es como una comprobación de Dios como diferente. Él me tendría que haber dicho, no, es la Iglesia de los santos de los últimos días, sin embargo Él no me dijo eso. O, es como yo te decía de la otra vez que yo hablaba con una mujer que es musulmán, y ella me dijo, mira, yo he orado a Alá y Alá me ha dicho que Mahoma es su profeta y que el Corán es la palabra de Dios y que la iglesia en realidad y la verdadera fe es el Islam. Y ella me dijo, ¿qué es eso? Y que es su comprobación de Dios. Entonces yo, más allá de como eso, los ¿qué tres le en puedo, diferentes, ¿no? claro, ¿qué le puedo decir? ¿Yo qué te puedo decir a vos? Sí. En algo que por ahí no vemos, pero sí sentimos. Claro, sí. sí. Y esto, hermano, como esta es la escritura que me gustaría dejarle para despedirme, ¿no? Sí. Y con esta pregunta también, ¿no? Y dice, bueno, está en primera de Juan 3:18, ¿no? Sí. Al 21. Y si quiere, puede buscarla ahí. Sí. 3. 3, me dijiste Primera de Juan 3, 18 al 21. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios,
Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos de Él. Sí. Y hasta esa parte, ¿no, hermano? Como Sí. si usted en su corazón, ¿no? Como siente que ya tiene esa paz, ¿no? Como, y siente que ya se sació su alma, ¿no? Como Jesucristo es las aguas vivas, ¿no? Como Sí. Él nos da, ¿no? Entonces, como, bueno, entonces su búsqueda de la verdad ya terminó. Si eso es como lo que su corazón le dicta, Claro. ¿no? Entonces, como, bueno, ya está en su lugar. Sí. Y si su corazón como... Pero hay posibilidad de salvación, eso es lo que yo me refiero con eso. Yo me quedo en mi lugar. Entonces... ¿Hay posibilidad de salvación para mí? Entonces, hermano, como, le voy a hacer esta pregunta, Sí. nada más, ¿no? Como, ¿qué siente su corazón? Como, más allá de todos los escritos y demás, como, ¿qué es lo que siente su corazón? ¿Su corazón como le reprende o su corazón como siente que ya está en paz con Dios? Si hablamos de una relación que yo tengo con Dios personal, yo creo que está en paz. Yo creo que tengo a Cristo, Sí. porque también lo recibo a Él en la Eucaristía Sí, y en cada misa. pero más allá de eso, como Sí. en su vida personal, ¿no? Como en el día a día, en el trek y maneje, por así decirlo, Sí. ¿no? Como usted siente esa paz y ese gozo que provienen de Jesucristo, todavía siente que le gustaría como llenar un vacío. Sí. ¿Qué es lo que usted siente? Bueno, eso, Y eso por ahí no hace sí, falta son que me- cuestiones, sí. viste, cada uno en nuestra vida tenemos Sí. nuestras cosas, ¿no? Nuestros altibajos, muchas veces Sí, estamos muy bien con Dios y al otro día por ahí no estamos tan bien con Dios, sí. pero yo creo que es un caminar constante en la vida Sí, espiritual de cada uno. Sí. Entonces yo creo que ese caminar constante lo provee y lo ayuda a Dios y el Espíritu a cada uno, a cada cristiano. Así que yo creo que sí, yo creo que sí. Y eso como, bueno, me encanta su respuesta, ¿no, hermano? Y sin embargo, como, bueno, eso es lo que yo siento en mi corazón, ¿no? Como en mi corazón, como mi corazón está como lleno, ¿no? Está como completo. Sí, porque sí, te entiendo. como yo la verdad es que me siento en paz y como si yo mañana muriera, como yo no tendría ningún problema. Es más, si como ahora salgo y me atropella un auto, ¿no? Como, no tengo ningún miedo de presentarme ante Dios. No, sí. Y tengo como esa confianza en Él, ¿no? Puedo entender. Y si usted siente como eso en su corazón, ¿no? Como realmente usted lo siente, ¿no? Si usted realmente lo siente, como, bueno, confianza tiene ante Dios y no tiene por qué tener. Sí. Ahora, si su corazón, ¿no? Como siente que falta algo, ¿no? Y como todavía siente que está en busca de la verdad, ¿no? Claro. Entonces, como, bueno, hay que replantearse las ideas, ¿no? Lo que pasa es que justamente eso es lo que yo te decía. Sí. Yo te decía, si es que yo creo estar en la verdad, ¿no? Pero si yo creo estar en la verdad... Pero usted sabe... ¿Cómo? No. Como usted como sabe, pero cuando digo sabe, como sí. No en el sentido de wow, como... Para mí, en este momento yo lo tengo asumido. Sí. Creo que la Iglesia Católica es la verdad. Sin embargo, uno puede creer estar en la verdad y no saber si estar, exactamente si estar o no en la verdad. Sí. Por ejemplo, como te vuelvo a repetir, hay musulmanes que ellos creen estar en la verdad. Y si vos le preguntás a un musulmán, yo estoy en la verdad. Sin embargo, yo creo que él no está en la verdad. Sí. Yo también, ¿no? O vos también, sí. Exactamente. Entonces, por eso mismo, si es que yo creo estar en la verdad, y alguien viene y me dice, mirá, sabes que la iglesia de Jesucristo de Santo de los últimos días es la verdad. Bueno, entonces, esa persona me tiene que demostrar a mí de que realmente no estoy en la verdad. Sí. Y de alguna manera debe quizás, no quiero utilizar la palabra convencer, pero en cierto sentido sí, me tiene que brindar argumentos para convencerme, convincentes, a través de la razón, para que yo pueda decir, no, la verdad que creía estar en la verdad, pero no estoy en la verdad. Sí, ¿no? Y nosotros como hermanos, como, bueno, parte de nuestro llamamiento como misioneros es a convencer con las escrituras, no de que es verdad, con las escrituras, no de nuestras propias voces para Dios. Sí.
Entonces, como, si usted, como, y en esto le invito, ¿no? Como, Sí, me encantó conocerle, ¿no? Como sí. Santiago, sí, no, Sí, sí. Santiago, y es como, si usted, como, bueno, como, no tiene esa seguridad en su corazón todavía de que no está en la verdad, ¿sí? Ujú. Entonces, como, bueno, por ahí no lo está, ¿sí? Ujú. Y si por ahí no lo está, entonces como siga estos consejos de Dios, ¿no? Sí. Y yo, Santiago, como puedo decirlo, sí, como no soy la persona más inteligente, ¿no? Ni nadie, ¿no? Pero sin embargo, sí sé con todo mi corazón, y no solamente creo, sino sé Mm. que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith es otro profeta más de Jesucristo, Ujú. y que Jesucristo nuevamente nos habla, ¿sí? Mm. Y eso como lo sé con todo mi corazón, ¿sí? Sí. Porque lo puedo sentir en mi corazón y en mi vida, y en las cosas que pasan en mi vida, ¿sí? Ahora, es la tarea de usted preguntarle a Dios, así como yo le he preguntado, ¿sí? Sí, Y justamente esa es mi invitación, de que usted pueda preguntarle, ¿sí? claro, sí, sí. Bueno, como te dije, en un momento de mi vida yo le pregunté y él me confirmó que era la iglesia católica. Sí, No me dijo es la iglesia de los santos en los últimos días. sí. Entonces ahí es donde yo digo, Ah, bueno, ¿quién me habrá confirmado? Entonces, sí. porque si A veces, vamos al caso, usted sintió como, bueno, hay una escritura que me gustaría leer con usted, en Gálatas, ¿sí? sí, No era al final la última esa. está bien, no pasa nada. En Gálatas 5, Sí, ¿sí? Y bueno, como creemos en el Espíritu, ¿no? Antes en esta parte, bueno, usted sabrá, ¿no? Pero hay como se escriben varias cosas malas, pero en el versículo 22 y 23 nos sí, dice cuáles son los frutos del Espíritu, ¿sí? sí. Y a mí me encanta leer como los primeros, ¿no? Dice como amor, gozo, paz, ¿no? Ujú. Después, le voy a nombrar los favoritos, no los que están escritos, sí, sino dice fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Sí. Entonces, como yo he sentido eso en mi corazón cuando he orado, ¿sí? Como he sentido ese amor proveniente de Dios, he sentido que mi fe se incrementa Sí. y he sentido gozo. Ujú. Entonces, como si usted siente eso, ¿sí? Como esos son sentimientos que provienen del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Ahora, como esa vez que usted preguntó, como, ¿pudo sentir estos sentimientos? Ujú. Y no hace falta que me responda, No, sino sí, como te entiendo. con usted, ¿sí? Como, ¿usted pudo sentir eso en su corazón? ¿No? Ujú. Y si no, bueno, entonces como esa respuesta no provenía de él. Claro. Y también hay que recordar que en las escrituras, como se dice, ¿no? De que a veces, como Satanás se disfraza delante de No, Dios. sí, seguro. Bueno, como Y nosotros también esas son, podemos creer que se ha disfrazado a través de Morón. sí, Podemos sí, llegar a creer también lo mismo. sí. Lo que pasa es que, bueno, por eso, Pero a por eso veces como, es como que vos sí, me decís una cuestión de fe y todo, sí, te entiendo, pero el fideísmo, o sea, llevar solamente todo el a la campo a la fe, sí. quedaríamos en ese lugar, en solamente un lugar fideísta, Sí. y, y Entonces, nuestra fe no sería razonable, o sea, sería una fe solamente porque digo que tengo fe, sí. como puede tener, no sé, Sí. un budista o un... Santiago describe la fe como parte de acción. Sí, como bueno, él dice, y la fe sin obras es muerta. ¿No? Exactamente, Entonces, sí. es una parte de creencia, pero a la vez también es una parte de hacer. Claro, Sí. de parte de nosotros Ajá. mismos, de nuestra Sí. libertad, de lo que podemos conocer a través Sí. de nuestros sentidos, ¿no? Sí, Por eso, y la razón es uno de aquellos. sí, Ver si es razonable que la iglesia se haya corrompido, si es razonable esto, se haya corrompido, aquellos Sí. discípulos de los apóstoles hayan enseñado doctrinas erróneas y que se haya restaurado en el siglo XVIII con una persona que haya dicho que él vio planchas de oro, un ángel, cuando ninguna otra persona las pudo ver, cuando no hay Bueno, evidencia sí, de... sí otras personas pudieron verla y eso se encuentra
en los testimonios de los 3 Sí. y 8 testigos. Sí, en el Pero libro de Mormón. explícitamente la vieron. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, Y hay tenía como- entendido que Harry había dicho que la vio con una hoja, Sí. perdón, con una tela. Una o tela. Sí, Sí, pero pero sin no, embargo, como- no explícitamente a las planchas, ¿no? Pero hay, en el testimonio, bueno, dice que la palparon y que la vieron con sus propios ojos, ¿no? En el testimonio de los 3 testigos. Con Y, sus propios ojos, che, sí, si no me equivoco. Sí, Bueno, después lo miramos. después Sí, lo sí, miro, sí. sí. Pero Nosotros- tenía entendido que solamente que la habían tocado o que habían visto las planchas, pero con una tela encima o algo. Creo que era eso. Sí. Después, si querés, lo podemos Sí, mirar sí, de sí. nuevo, pero bueno. Pero sí, pero Santiago, como a lo que vuelvo, ¿no? Como, Sí. si usted siente como esa sed en su alma todavía, Mm. entonces como, bueno, como pregúntele a Dios. Él Sí, es el sí. único que puede calmar la sed. Bueno, te agradezco entonces Sí. por A usted, hermano. haremos. Me gustaría Sí, sí, compartir mi testimonio. un segundito. ¿Me das un Oh, sí. minuto? One minute. Sí, no problema. Sí, perdón. Bien. Gracias por su tiempo y me gustaría terminar con mi testimonio. Sí, Puedo ver o tocar sí. su libro de Mormón. Ah, sí, sí. Gracias. Es en español. Este libro cambió mi vida. Yo sé que este libro es la palabra de Dios y la razón que me que me dejé mi familia en Estados Unidos es porque me encanta este evangelio y yo quiero compartir la mensaje de este evangelio de Jesucristo a personas y yo sé que si usted preguntara a Dios si estas cosas es verdadero, Dios dar una respuesta de su oración. Sí. Mi favorito parte del libro de Mormón es Moroni. Sí, You already have it marked. lo tengo ahí. 3, 4 y 5. Creo que lo he leído. La promesa. Por eso lo tengo acá anotado. Sí, está anotado, lo había leído. Cuando recibáis estas cosas, quisieras exhortarlo a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderamente estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con una verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Podréis conocer la verdad de todas las cosas. Gracias. Si usted orar a Dios con sincera oración, yo sé que Dios dar una respuesta. Dios nos ama mucho
Y yo sé que la cosas de mi compañero compartir con ustedes es verdadero. Y gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Usted es muy inteligente. Bueno. Y yo sé que Jesucristo tiene amor por usted. Todas las personas en el mundo. Jesucristo es mi fortaleza. Él es mi Salvador. Sí. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias. ¿Qué edad tenés? ¿Cuál es tu edad? 18 años. 18. Sí. Ok. José Smith tiene 14 años cuando Sí. orar a Dios. Soy no experto de la Biblia, sí, pero yo siento en mi corazón esas cosas es verdadero. Sí, gracias Santiago y yo espero su familia y usted tiene una buena noche y Bueno, muchas gracias. gracias por reunir con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Siempre para mí es muy productivo poder conversar, intercambiar opiniones, así que Sí. siempre es importante para mí. Así que bueno, muchas gracias. A ver,